Javier, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias y gracias a todos por participar, por el evento. Bueno, primero me escuchan bien, ¿cierto? Y ya puede visualizarse la presentación. Me Te confirma. Sí, escuchamos y te vemos. Perfecto. Listo, entonces el tema que nos trae hoy es la voz del cliente amplificada, el poder de la data sintética. Es un tema supremamente interesante que ha tomado forma en los últimos años a través pues, de la inteligencia artificial generativa y digamos que se genera una pregunta inquietante como los gemelos digitales, la data sintética, la colaboración humano ya están reescribiendo las reglas de Consumer Insights en la investigación de mercados. Entonces, hay que pensar desde esta perspectiva que la inteligencia artificial no solo está automatizando procesos, sino que también está reescribiendo la forma como generamos conocimiento. Y eso tiene un impacto muy grande en la investigación de mercados. Tengo aquí, déjeme quitar una pantallita que me está molestando, listo. Quiero partir de esto, de que, bueno, esto genera un nuevo paradigma de la investigación de mercados. La investigación tradicional se basa siempre en tomar unas muestras limitadas y extrapolamos, y hay una extrapolación estadística para obtener una inferencia sobre la población. Pero la inteligencia artificial te permite simular comportamientos a escala individual y eso nos permite generar unas dinámicas muy diferentes. Miremos, por ejemplo, voy a colocar aquí el mouse, listo. El modelo tradicional que estamos trabajando, lo que les decía, se basa en un muestreo, en preguntarle a nuestro cliente directamente sobre las incógnitas que tenemos. Hay una muestra sobre la población que generalmente pues es pequeña por términos de costo específicamente o dependiendo del error estadístico que queramos simular. Eh, Todo esto se basa en un tema de estadística inferencial, hay un riesgo de sesgos específicos, hay una generación pues limitada de datos y hay un costo por ese levantamiento y sobre todo hay unos desafíos en campo por obtener esa información. Y el nuevo modelo se está planteando en estos momentos, que son gemelos digitales o data sintética, son modelos que están fundados en LLMs. No olvidemos que es un modelo probabilístico, generalmente basado en redes neuronales y basado en la predicción dado un contexto, ¿no? Gemelos digitales de consumidor, que ahorita lo expandiremos ese concepto, y data sintética. Entonces, esto nos cambia el escenario porque nosotros ya no partimos de estas limitaciones, sino que tenemos una escala ampliada, que es esta parte inferior que ven acá, simulaciones a mayor escala, generación de poblaciones sintéticas, reducción de limitaciones muestrales. En realidad podemos, con base en una muy buena preparación de datos, construir de verdad eh, sin límites lo que podamos indagar sobre nuestro consumidor si tenemos una buena base construida. Hay una iteración dinámica, hay testeos de escenarios que podría decir ilimitados, o hay un análisis contrafactual, qué pasaría si, qué hacemos si esto pasa, y sobre todo hay una reducción en los tiempos de investigación porque ya estaría disponible pues los datos para obtenerlos. Simplemente es como saber cuáles son las preguntas correctas y mantenemos esa privacidad sobre los clientes o sobre nuestros consumidores, que es lo que nos, digamos, por regulación, tenemos esas limitaciones, ¿no? Entonces, miren que pasamos de una estadística inferencial a una simulación con modelos generativos. Entonces ya no es preguntar para estimar, sino simular para decidir. Deteniéndome un poco en este modelo tradicional que hoy, pues, con el cual hoy se trabaja en el día a día, ahondemos un poco más en sus desafíos que tenemos en el día a día. Entonces, hay una fricción operativa. Muchos de los aquí presentes luchamos día a día contra esta fricción de
de generar pues las encuestas específicas con las preguntas adecuadas, tener, digamos, la representatividad, pero ahí tenemos unos desafíos, la fatiga de la encuesta o del encuestador, eh, el abandono, el- la fatiga en el sentido de que hay múltiples, digamos, líneas de investigación, hoy nos preguntan por correo, por chat, en la calle. Entonces, las personas están cansadas de responder. Hay abandono específico por esa fatiga. Hay incluso la gente que no está comprometida en responder y selecciona al azar. Entonces no se vuelve representativo. El resultado es que tenemos menos conversaciones, pérdida de datos valiosos y menor confianza. Aquí yo quise mostrar a través de este gráfico cómo vamos disminuyendo la audiencia con pérdida de datos valiosos, rango de desconfianza, menor engagement y lealtad. Y es que en la medida que va pasando los años, la tasa de respuesta en las encuestas va disminuyendo. Los estudios muestran, el peer review, que estamos pasando de tasas del 30% al 20% antes del 2020 a tasas de menos del 6%. Y eso pues ya es una fracción muy pequeña cuando queremos inferir poblaciones. Además tenemos el tema, sobre todo esto se da en satisfacción, NPS, que nosotros estamos encuestando los extremos. El sesgo de los extremos se está dando porque los que responden generalmente son personas que tienen una mala experiencia, están molestos y que con esa furia quieren responder, o personas que están satisfechas con su servicio, que tienen una experiencia wow y que también quieren contestar una encuesta. Pero ¿qué pasa con la mitad? Que es la gran parte, el 90% de la población objetivo. Entonces, esto está generando, pues, una definitivamente inconsistencias y un mayor esfuerzo y desafío para lograr la información. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? La inteligencia artificial y los LMs están transformando la investigación de mercados. Si resumo lo que hablamos ahora, pues tenemos un modelo tradicional que tiene tiempos extensos, semanas, meses de definición hasta la entrega de los resultados y está sujeto a todas las restricciones que hablamos antes. Esto genera altos costos, genera una escala limitada y tiene unas insights pues, retrospectivos porque es una fotografía del pasado. Entonces, la idea es evolucionar a modelos de lenguaje, LLMs, eh, los Large Language Model, que comprenden pues lenguaje natural, patrones complejos, insights sintéticos, son modelos probabilísticos generalmente de redes neuronales. Entonces, esto nos permite cambiar a una nueva realidad, a una escala masiva, donde tenemos investigación continua, inteligente, escalable para decisiones más rápidas y acertadas. Obvio, aquí hay riesgos. No quiero decir que este es el mundo perfecto. Aquí hay sesgos también específicos que los vamos a revisar. Hay temas éticos también que debemos analizar y hay temas que la misma IA, por ser un modelo, los LLMs, por ser modelos predictivos dado un contexto, también tienen un tema de inconsistencia que hay que revisar, ¿no? Entonces, esta escala masiva, esta velocidad y esta la eficiencia, también hay que mitigar unos riesgos. Pero el nuevo paradigma se viene y es importante estar preparado para ello. Entonces, vamos a hacer unas definiciones específicas de lo que hemos hablado un poco. Entonces, ¿qué es data sintética? Son datos generados artificialmente por modelos de Machine Learning que preservan propiedades estadísticas de los datos reales. Quiere decir que cuando yo construyo los datos sintéticos, esos nuevos registros que se van a generar guardan unas propiedades en términos del rango, de la probabilidad, en términos de la población o de la muestra tomada. Entonces, voy a simular esas características, voy a crear unos nuevos registros y esas propiedades estadísticas se van a mantener.
digamos, el porcentaje de población en diferentes edades, el porcentaje de los géneros, nivel educativo, todas esas variables sociodemográficas se van a simular para que esas propiedades estadísticas se mantengan. Y esto surgió porque se quería hacer simulaciones de análisis de consumidor, pero se tenía pues el tema de ir trabajando con datos de personas que esa es una información que hay que proteger la privacidad y cumplir con las regulaciones específicas. Entonces, la data sintética te permite generar todo ese análisis sin que ronde por todos los servidores la información privada de los clientes. En ningún momento es la misma información, pero sí guarda esas características como lo mencioné. Entonces, preserva los patrones, las relaciones y distribuciones de los datos, la distribución se mantiene, no contiene información personal, son adecuados para pruebas, simulaciones y puede generarse de forma continua y a medida que evolucionan los datos. Un caso muy claro es lo que hizo Amazon eh, hace, hace varios años cuando simuló toda su información de transaccionabilidad, pero obviamente generando data sintética y no teniendo en cuenta pues el ID del cliente. ¿Qué es una persona digital? Que es como un intermedio entre data sintética y gemelos digitales. Es una representación dinámica de un arquetipo humano. Entonces, ahí vamos a simular no solo las características sociodemográficas, sino las actitudes, las necesidades, los comportamientos para conectar mejor con ese segmento. Entonces, es muy similar a lo que es un buyer persona o los arquetipos de Jung. Entonces, esa construcción dinámica que integra los datos en un contexto real, ¿no? Entonces, a esa mm, zona digital se le puede preguntar, pero no infiriendo a una persona uno a uno, sino infiriendo el arquetipo como tal que representa este. Entonces, puedo hacerle una pregunta, no sé, a los sabios, a los magos, que son los arquetipos de Jung, y puedo inferir sobre eso, por ejemplo. ¿Qué es un gemelo digital? Es una representación algorítmica calibrada de una persona. Entonces ya no estamos hablando de un arquetipo, sino que estamos hablando de personas individuales. Y no nos permite diseñar patrones de comportamiento bajo ciertos contextos. Eh, Aquí hay un reflejo algorítmico uno a uno. Entonces, dado que yo voy a hacer encuestas específicas, ahorita vemos la metodología, voy a replicar la esencia o los modelos de aprendizaje de esa persona y me va a permitir imitar cómo respondería esa persona. Entonces, yo voy a hacer una encuesta muy larga, muy extensa, en la cual yo voy a poder capturar mucha información de esta persona y bajo los modelos de LLM que me permiten predecir qué me va a decir esta persona, dado un contexto, pues logro tener esas respuestas. Entonces, pasamos a lo micro, al nivel individual, capturo patrones únicos, eh, tengo un motor entrenado que me permite dar las pues, instrucciones específicas, preferencias para esa persona específica y permite predecir cómo reaccionaría ante estímulos específicos como cambios de precio, con join, unos productos, unos mensajes personalizados, cómo respondería específicamente. Entonces, imagínense tener un panel digital, dan un panel eh, de humanos, sino un panel digital que fue construido con base en la información capturada de personas reales, pero que me están dando información sobre preguntas en cualquier momento. Puedo hacer una simulación inmediata, puedo generar N preguntas, no tengo fatiga, no tengo cansancio, no me va a terminar el cuestionario en la pregunta 10 y va a abandonar. Entonces, es como el ideal que debería tener pues una encuesta. Pero ¿cómo creamos esto? ¿Cómo construimos un plano digital del pensamiento del consumidor? Eh, entonces, para eso necesitamos hacer un levantamiento de muchísimas variables. Es una encuesta que va a requerir alrededor de 500 preguntas.
Entonces es un desafío grande. Imagínense, estábamos hablando ahorita de la fatiga que genera resolver encuestas de 5 o 10 preguntas. Ahora hablamos una de 500, donde vamos a ver sesgos, personalidad, variables sociodemográficas, preferencias de comportamiento, actitudes, creencias, mejor dicho, vamos a tomar todo el plano de pensamiento de este consumidor y lo vamos a llevar a datos. Y además de eso, le vamos a dar un contexto específico que nos va a permitir irle entrenando para darle pues las respuestas que solicitamos. Esto, ¿cómo se captura? Imagínense hacer esto requiere una preparación específica. Hay varios estudios, digamos que el estudio de Columbia es el más famoso, el de los Twin 2K500, eh, es digamos, el estándar en estos momentos, reciente 2025. ¿Y cómo se realizó esto? ¿Cómo se captura ese ADN conductual, como dice la diapositiva? Entonces, ellos hicieron diferentes olas, hicieron 4 olas de información para capturar esa información. Obviamente hubo un estímulo económico específico y dado que eran 4 olas, pues tenías un desafío en mantener esas personas porque la diferencia entre cada ola era de una semana, entonces podías perderlos en el tiempo. Entonces había un estímulo económico y habían diferentes olas para, digamos, digamos, bajar un poco el tema de la fatiga. Eh, entonces, se hace una ola uno no con las 500, sino unas 150 preguntas o 160. Viene una ola, en la ola uno va lo básico, ¿no? Los datos demográficos, vienen los rasgos de personalidad, luego pasa una semana y a los mismos grupo de personas, que fueron 2.500, 2.600 entrevistados, se les hace la pregunta. Pero aquí tenemos que mantenerlos. Entonces, en estímulo económico, si te quedas, ganas tantos. Creo que fueron alrededor de 40 dólares por cada uno. Noten que es, digamos, la captura, el costo de captura es alta, pero en la medida en que la persona se mantenía durante las diferentes olas, ganaba mucho más. Entonces, lograron tener al final 2.050 personas en las 4 olas. Entonces, ola uno, datos demográficos básicos, rasgos de personalidad. Ola 2 entraba todo el tema de aversión al riesgo, las escalas de sociabilidad, las escalas de ansiedad. Ola 3 ya el último grupo de preguntas para completar las 500, eh, eran temas de toma de decisiones y sensibilidades de precio. Entonces, al final de esas 3 olas tenía todas las 500 preguntas. Pero hay un tema muy importante que establecer cuando desarrollas este tipo de modelos y es saber la estabilidad de esa persona en responder. Es decir, qué tan consistente soy yo con mis respuestas de hace una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, ¿qué hizo el estudio? Paró en esas 3 olas, esperó 2 semanas y luego retomó con alrededor de 80, 88 preguntas que eran las mismas que les habían hecho y que trataba de medir, pues medía la estabilidad, la consistencia de mis respuestas en el tiempo. Esto nos permite más adelante, pues, que ese gemelo digital que generemos tenga una consistencia específica con lo que se ha creado. Entonces voy acá, entonces en la parte de superficies, estudio demográfico, baterías de encuestas, está el Bitfy, que es de la personalidad. En total se suman las 500 preguntas. Aquí llegamos a la cuarta ola. Listo. Entonces, hay algunos estudios como el de Stanford, que también es nuevo, es del 2025, que tiene 1.052 personas. Este es diferente al de Columbia, y lo que hicieron fue tener una entrevista de voz. O sea, además de hacer las olas de las preguntas a través de formularios, hicieron una entrevista de voz. Esto con el fin, pues, de tener más contexto. Y esto nos permite, pues, en un tema de RAC, ahorita les voy a explicar esto, pues tener un contexto mucho más estructurado para simular las respuestas. Entonces, se hizo la grabación de esas 500 preguntas y luego tenemos las entrevistas de voz. Entonces, miren que es un proceso bastante robusto.
se hacen digamos, hay una capa, hay diferentes capas, encuestas, entrevistas, y luego, digamos, hay una consistencia de estas personas, el 86% comparado, hay una consistencia entre las respuestas en las olas primeras y en la última ola. ¿Qué nos permite esto? Pues accedemos a toda la información de motivaciones, creencias, comportamientos, sensibilidad de precio, mayor precisión, datos declarativos, narrativos, inteligencia humana real, mejor dicho, para lograrlo. Entonces, finalmente la conclusión es no solo reconectamos datos, sino una comprensión humana profunda y contextual. Lo que les decía al comienzo, estamos redefiniendo la forma como generamos conocimiento. Y ahora, pues que tenemos en una fase 2 un módulo de reflexión experta, o sea, ya capturamos la información, entonces viene un rol de diferentes profesiones que nos van a enriquecer el modelo. Entonces, con las conversaciones y con las entrevistas, el psicólogo también genera un enriquecimiento de la información, el economista conductual, el politólogo, el demógrafo, bueno, hay un conjunto de especialistas que nos van a ayudar a hacer un síntesis de las observaciones abstractas que tienen. Y esto se consolida en el conocimiento general de los LLMs a través de pues, una base de datos mucho más extensa. Entonces, tenemos ya todo unido, tenemos las encuestas, tenemos las entrevistas, tenemos enriquecimiento a través de reflexión experta y con eso pues ya estamos listos para hacer el modelamiento. Entonces, en la fase 3 hacemos una arquitectura y modelo, se diseña un flujo inteligente que transforma los datos en contexto con resultados confiables, validados y listo para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un sistema que reúne toda esa información y hay digamos, una inyección del historial del conocimiento del dominio. Aquí hay un tema muy interesante, los RAC, que son como un cerebro externo que te permite obtener información aumentada de toda la documentación a través de, pues, de esas entrevistas y de cómo se expone a esas preguntas que hacemos, va a enriquecer el modelo. Luego se hace un API con el modelo que uno elija de inteligencia artificial, en este caso fue OpenAI, se hacen los procesamientos del LLM y transforma ese contexto y esas instrucciones en respuestas coherentes y estructuradas. Entonces, el modelo ya está listo para la generación y tener un panel sintético con insights accionables, verificados y listo para la toma de decisiones. Pero es muy importante, a pesar de que tengamos todo esto, tengamos el RAG, que es el Retrieval Augmentation Generation, es muy importante antes de ver los resultados, entender los riesgos que esto conlleva. O sea, no es que tengamos 100% mapeado el cerebro, no es que haya una réplica 100% del mapa mental de las personas. Aquí hay unos sesgos porque estoy pasando por un modelo de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cuáles son estos sesgos? Bueno, hay varios, bueno, riesgos. Pero voy a decir los más importantes. Obviamente, al acceder a un modelo de inteligencia artificial, pues hay una hiperracionalidad y una consistencia excesiva. O sea, los humanos no somos tan consistentes en nuestras respuestas. O sea, en un 86 vimos en el estudio de Stanford, pero digamos, hay una consistencia del 99% en las respuestas de la IA. Entonces hay que ajustar eso un poco. Otro tema que me llamó poderosísimamente la atención del estudio es que hay una ausencia de sensibilidad, obviamente, ¿no? La inteligencia artificial no tiene gustos, no tiene rechazos viscerales. Entonces, se hizo una encuesta, digamos ya con estos, lo que se hace es probarlo en diferentes contextos y se les preguntó que en términos de sabores de cremas dentales, cuáles eran las favoritas, se les daban una opción, obviamente está la menta, están sabores frescos, ¿no?
Entonces, se le incluyó una pregunta, se le incluyó una opción de respuesta que era el pavo, sabor a pavo o sabor a tártara. Bueno, habían diferentes que obviamente para nosotros nos darían repulsión pues, en una crema dental, pero como él toma toda la información de respuestas y de sensibilidad del proceso, pues le pareció que todo el mundo le gustaba mucho el pavo y que le gustaba mucho la tártara, y todos esos puntos positivos, pues los enmarcó acá y dijo, no, lo mejor es el sabor a pavo. Claramente hay una ausencia de factores de sensaciones, ¿no? No puede olvidar ni simular ignorancia. Aquí hay un tema también muy importante. En otro estudio se le preguntó a la IA cuáles eran el número de países de África que pertenecían a las Naciones Unidas. Entonces, eh, claro, desde el punto de vista humano, ¿quién conoce esta información? Muy poca gente. Entonces, la tasa en humanos de respuesta correcta a esto fue del 10%. La tasa de respuesta correcta en el caso de estos gemelos digitales fue del 98%. No puede olvidar, tiene acceso a toda la información. Entonces, ahí tiene unos sesgos específicos y claro, recuerdo el número 55 países aproximadamente, este número casi nadie lo tiene en la cabeza. Temas de representatividad, ya cuando nos salimos un poco del tema de marketing, nos vamos a política, hay unos sesgos ideológicos de de los gemelos digitales que imitan pues todo el proceso de aprendizaje que se les dio. Estos son más, tienen posturas más diversas, apoyan las minorías, digamos que está más hacia el lado de la izquierda, es un poquito más sensible a los problemas sociales, entonces eso no es tan representativo de la población. Eh, Otro tema que me pareció interesante fue la sensibilidad a la confianza médica. Obviamente, el tema de vacunas, este estudio se hizo en Estados Unidos, entonces usted tomaría una vacuna en caso de una pandemia, entonces hay una aversión a eso y el 46% de los humanos respondió que no, mientras pues el 98% sí lo haría en un gemelo digital. Entonces, noten toda esa disparidad que hay entre el pensamiento humano y el pensamiento digital, pensamiento originado a través de LLMs, pero es muy importante también que, pues, que eso va a ir mejorando y que se va a ir, digamos, entrenando para que no tenga estos sesgos. Pero es muy importante que ustedes conozcan los retos que van a tener. ¿Cómo lograr superar este tema? Entonces, el modelo híbrido es el más esperado. Digamos que lo que resume eso es que tenemos que tener tanto el contexto humano y aportar todo el tiempo, y unirlos. Es como el principio que decía de Kasparov, ¿no? El humano equipado con la IA superará a cualquier humano o máquina por separado, ¿no? Incluso, o sea, el, la potencia de la IA es el trabajo en conjunto, es la co-creación. Eso multiplica el impacto. Entonces no podemos dejar solo la IA generando esas respuestas en las encuestas, sino que tenemos que acompañarla con ese criterio humano. Y aquí hay una frase muy importante, no es la tecnología, no es el talento individual, es la capacidad de integrar lo mejor de los mundos. Y ese se ve reflejado en pues, esa fusión híbrida entre el pensamiento de IA y el pensamiento eh, humano. Por eso es muy importante involucrar a estos profesionales, los psicólogos, los politólogos, sociólogos, que nos permitan darle ese contexto aumentado a la IA. Bueno, ahora, los beneficios. Estos estudios mostraron, digamos que la ventaja mayor es que ellos hicieron una muestra específica de preguntas que no entrenaron, con las cuales no entrenaron a la IA. Entonces, lo que hicieron fue corroborar si las respuestas que daba el gemelo digital eran consistentes con las respuestas que daban los humanos en en el porcentaje, digamos.
se medía respuesta de los humanos, de preguntas no entrenadas por la IA y respuestas generadas por la inteligencia artificial. El porcentaje de respuesta es del 86%. Entonces, de coincidencia, 86%. Eso es un porcentaje muy alto. Y detrás de eso, pues hay unos beneficios. Imagínense eficiencia en tiempo y en costos. O sea, yo puedo lanzar encuestas en días, en horas, incluso si ya tengo mi panel digital. No tengo que involucrar, bueno, hay un gran costo de seteo, un costo inicial de cómo construir y de ir enriqueciendo y también de obtener la dinámica que se va generando, porque porque tienes que capturar varias fotos en el tiempo, pero digamos, frente al marginal de solicitar una nueva encuesta es menor. Ahora, también es muy importante que el contexto con el cual se entrenó la inteligencia artificial sea lo suficientemente sólido para responder eh, las preguntas que se quieren hacer. Entonces, si yo necesito hacer un conjoin y no le hice dentro de las 500 preguntas una sensibilidad de precios, pues no me va a responder consistentemente. Debe haber una lógica detrás de eso, de lo que yo estoy capturando frente a lo que yo quiero que me responda. El segundo, la capacidad predictiva. Puedo hacer pruebas pre-campo, o sea, digamos, no, digamos, todavía no tengo, eh, digamos, el interés de que se generen las encuestas a partir de de la inteligencia artificial, sino que quiero hacer pruebas, lo puedo hacer, puedo generar escenarios, ese tema de que tenemos que hacer un conjunto de preencuestas para antes de lanzarlas al campo, en esto se facilitaría y, digamos, aumentaría la velocidad consistentemente. Profundidad de insights y análisis individual, entonces puedo llegar más a profundidad, o sea, no está la barrera de que tiene que ser 5 preguntas, puedo alargarme, puedo tener más encuestas, pero hay que tener muy claro las preguntas específicas, ¿no? O sea, esto va a ser muy importante con base en los riesgos que les mostré en la diapositiva anterior. Va a haber datos más ricos, más profundos. Los gemelos digitales no se cansan, puedes parametrizarlo para que haga una respuesta corta, una respuesta larga, cómo lo harían, por qué lo están diciendo. Innovación y agilidad estratégica. Hay espacio para ideas locas, para personalización a escala, acelera la teoría y la innovación. eh, Permite pues romper esa asimetría que siempre contamos muy al estilo Akerlof, que nosotros no tenemos toda la información, pues al tener una encuesta tan grande al comienzo, pues podemos hacer una respuesta muchos más válidas. Excelencia operativa, simula procesos y logística. Bueno, esto tiene campos más allá del marketing, ¿no? O sea, eh, está en temas de manufactura, de política, de logística. Esto puede llegar a mejorar productividad. Yo vi un estudio de Pepsi-Cola especular que hicieron sobre simulación de punta a punta de un nuevo producto. Entonces, este es el futuro y nos permite cubrirnos a nivel regulatorio. No tenemos problemas de privacidad ni de cumplimiento. Obviamente las encuestas iniciales deben tener un protocolo muy establecido donde tenga uno de propiedad sobre esos derechos específicos y de uso. Muy importante eso porque o si no, pues pierde la validez hacer cualquier encuesta sobre eso cuando no están, digamos, los datos aceptados o los usos que se le van a dar. Entonces, ya tenemos los beneficios. Yo quería dejar como una reflexión porque ahora nosotros como profesionales, será el rol del investigador, ¿no? Esto viene, este es el futuro, hacia allá vamos. Qué tan rápido lo hagamos o qué tan pronto va a depender de cada uno, pero es el futuro lo que se viene. Entonces, la IA va a potenciar tu investigación, definitivamente. Va a descubrir los patrones ocultos, va a analizar grandes volúmenes de información, va a acelerar tu análisis, va a procesar datos en segundos y puedes tener realmente tiempo para mostrar los insights, para comunicar realmente a tu cliente lo que necesita. Va a mejorar la precisión porque va a tener modelos avanzados que reducen los sesgos. Bueno,
vamos a hacer como un intercambio de sesgos, ¿no? Lo que hablábamos hace unas diapositivas, o sea, tenemos los sesgos de respuesta, los sesgos de confirmación, todo lo que se puede generar a partir de los sesgos humanos que son intrínsecos, pero se cambian a unos sesgos de la máquina. Expande tus posibilidades, exploras nuevas preguntas, conectas con ideas, generas innovación. Pero bueno, por el otro lado, eh, debe haber un discernimiento humano porque pues hay un exceso de racionalidad en la IA. Entonces, hay un contexto de experiencia ética y pensamiento crítico. eh, Hay una inteligencia artificial con una velocidad y capacidad y unas decisiones superiores. Pero yo digo, la evolución hacia donde vamos es que los profesionales o los insights estratégicos más profundos del mañana pertenecerán a las organizaciones que logren combinar la inteligencia artificial con los conocimientos y background de las personas y su experiencia, su conocimiento del mercado. No se puede evitar no se puede sustituir la experiencia humana. Es vital porque pueden salir locuras en los resultados, producto de los sesgos y los contextos con los cuales se construyeron. Pero definitivamente el profesional que utilice la IA reemplazará al que no lo hace, porque tendrá más capacidades. Entonces no se trata de lo uso o no lo uso, sino cómo me preparo para lograrlo. Y eso pues nos dará una ventaja competitiva para lograr pues todos los objetivos que nos planteemos. Dejo esa reflexión y con eso cierro la conferencia, los 45 minutos que hablamos, justo a tiempo. Muchísimas gracias a todos. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Hola Javier, muchas gracias. Sí, tenemos un par de preguntas. La primera hace referencia al entrenamiento de la LLM en industrias no tan comunes o no tan trabajadas. Sí, es muy importante el contexto, ¿no? O sea, va a ser más preciso en la medida que tengas más información y que la calidad de los datos sea muy buena. O sea, y esto me pasa en diferentes proyectos, no solo en temas de modelos generativos para investigación de mercado, sino también para analítica y ingeniería de datos. Lo más importante es tener una buena cantidad de datos con calidad, con consistencia y con buena historia para que te puedas aprender, para que le puedas enseñar a la IA. Si no tienes esa información, pues los resultados serán más pobres y tendrán más sesgos y traerá pues a veces información de otras industrias que no necesitamos. Entonces, en la medida en que tengamos más información de mejor calidad, precisa, mayor historia, mejores serán los resultados. Ok, gracias. Otra pregunta tiene que ver con cómo poder avanzar sin satanizar mucho la investigación como la conocemos hoy en día. Sí, va a ser un esquema híbrido porque esto lo hemos visto. No muchos aceptan esto por el momento. O sea, no es que uno pueda llegar al producto, bueno, te va a hacer un panel digital y no te creo, no es consistente con lo que yo normalmente creo. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber un híbrido. Inicialmente, por ejemplo, el tema de las pruebas va a ser importante. Uno de los beneficios claves que les mostraba era la capacidad de hacer pruebas pre-campo, que son claves. En general no es satanizar, sino decir hay otras formas de hacerlo. Lo que pasa es que el- la velocidad, la dinámica con la cual está el mercado, la exigencia, las preguntas que nos están haciendo y los desafíos que por el otro lado tenemos de las personas en el sentido de esa fatiga, pues están llevándonos a que esos retos sean cada vez más difíciles. Obviamente, no, el ideal sería hacer las encuestas, tener una muestra muy representativa, no tener sesgos, no tener abandonos, pero eso cada vez está afectando más la investigación tradicional.
tenemos que reflexionar sobre eso y decir, bueno, ¿qué herramientas hay más? ¿Qué podemos hacer? Y lo que les decía, o sea, no satanicemos, sino que podemos hacer un tema híbrido entre el enfoque analógico, que es el actual, y el enfoque IA, que es cómo vamos a probar, cómo vamos a llevar esto a un siguiente nivel. Pero definitivamente, dados los retos que tenemos, va a cambiar. Bien. La siguiente pregunta, Javier, tiene que ver con el nivel de actualización de la información que hace el entrenamiento, que se hace pues digamos en la fase de entrenamiento. Y la pregunta tiene que ver con cómo se va actualizando esto a nuevas realidades, a nuevos contextos, a nuevas tendencias, cuando hay cambios, digamos, en el, en el comportamiento del consumidor o cambios que afecten, digamos, alguna dimensión de los seres humanos. ¿Cómo se hace ese nivel de actualización? ¿Cuánto tiempo, digamos, podemos estar tranquilos con esa información temporal que tenemos en el entrenamiento? Claro, es muy importante esa, muy buena pregunta. O sea, nosotros estamos tomando fotografías de un momento dado. Incluso hay una separación, por ejemplo, ese estudio de Colombia es muy interesante porque ellos diferencian de una semana las diferentes olas y en el último miden consistencia de mi respuesta. O sea, humano contra humano, ¿cómo respondes? ¿Cómo eres consistente? Y no somos 100% consistentes. Ahora, si vamos una ventana más tiempo, ese porcentaje, que aquí vemos 86%, se me va a diluir aún más porque cambiamos de pensamiento y eso requiere, dados los choques del mercado, va a cambiar esa persona. Entonces, no puede ser una base eh, fija en el tiempo. Tenemos que ir actualizando y enriqueciendo este proceso y en algunos casos dejando obsoletos algunas muestras. Esto tiene que hacerse periódicamente, estas actualizaciones, para que sea relevante. Van a haber estudios que sean menos prácticos el uso de gemelos digitales que otros. O sea, tener un tema de cómo va cambiando la satisfacción y la experiencia de un cliente a través del tiempo, pues es más complejo acá. Tendría que ir constantemente actualizando mi base de gemelos digitales y terminaría siendo costo-beneficio, pues mejor hacerlo por la metodología tradicional. Pero mientras si yo voy a salir con unas preguntas específicas de one shot, de qué necesito, pues es más ideal. Entonces, buenísimo el punto. En conclusión, hay que estar actualizando esta base porque es una foto. Las percepciones frente a un evento específico que no cambie en el tiempo son mejores, obviamente, o que no son afectadas tanto por choques de mercado o acciones que toma la empresa, son menos sensibles. Y ahí está, por ejemplo, el NPS. Esto no puede cambiarse por ejemplo, la encuesta de NPS, porque no es costo eficiente tener cada mes actualizadas las 500 preguntas. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con si existen ya empresas que estén armando estos paneles digitales o lo están haciendo directamente las empresas de investigación de mercados y consultoría. Sí, bueno, en estos momentos en Estados Unidos se está dando esta ola, incluso ya hay bases públicas, está muy movido por la academia, porque esto no solo es para marketing, sino también para política, imagínense, pensar esto en política, aplicación de políticas sociales. Tú puedes hacer aplicación antes, ver cómo reacciona y con base en eso ir mejorando las políticas. Las empresas en Estados Unidos se están moviendo frente a eso. En- Tenemos una base que se llama precisamente la Twin 2K 500, que ya, digamos, fue generada en el 2025 y ha tenido varios artículos asociados a eso. La Universidad de Columbia, está el estudio de Stanford, que tiene más de 1052 personas encuestadas. Eh, Esto se está moviendo y seguramente en el 2026 van a salir muchas más, no necesariamente
con un objetivo comercial, o al menos eso no es tan público en estos momentos. Cuando tú haces investigación, no es tan público cómo lo están utilizando, pero ya hay algunos que están ofreciendo paneles digitales para sus clientes con con las prevenciones que se debe hacer. Ese Sí. fenómeno Javier, se está dando ya. perdona, discúlpame. Javier, esos estudios que tú has mencionado, más el de la Universidad de Columbia, ¿son estudios públicos? ¿Nos podrías dar alguna Sí, referencia bibliográfica? sí, ustedes pueden acceder al artículo, incluso les puedo compartir Genial. digamos, el paper de Columbia y de Stanford, muy recomendables. De todas maneras, hay una ola completa, pero digamos que con información específica y detalle, estos dos estudios son los preponderantes, los más claves en estos momentos en la academia. Bien. También tenemos otro comentario que dice, me llama mucho la atención el ejemplo que pusiste del conjoint y temas de sesgos y sensibilidad de precio. En ese caso o en otros tipos de estudios, los modelos pueden tomar información de redes sociales. Ahí sabemos que hay bastante información sobre percepciones, experiencias de usuarios y recomendaciones o incluso funadas. Sí, por eso es muy importante eh, la limitación que hagas en el proceso de aprendizaje, o sea, hasta dónde va. Hay un tema que nosotros aquí le estamos incluyendo, que es el RAG, que es el Retrieval Augmented Generation. Entonces, tú le puedes dar un contexto específico, pero más que todo, cuando dices redes sociales, más nos estamos acercando a esta persona digital y no al gemelo digital, ¿no? Pero es porque no puedes asociar uno a uno, mientras que en la persona digital sí lo puedes asociar. Entonces, tú puedes tener el RAG, que va a ser el contexto aumentado para esa persona digital, y puedes obtener, claro, más información respecto a sus intereses, frente a su sensibilidad y frente a sus sesgos. Pero digamos que hacer el estudio acá, cuando hacemos el estudio acá, hay una batería de preguntas dentro del instrumento que se llama elasticidad del precio. Entonces, en esa batería general, por ejemplo, en el estudio de Columbia fue en la ola 3, se le hizo la sensibilidad, entonces se le hizo sustitución, se le hizo umbral de cambio, se hizo disposición a pagar. Entonces, aquí es específico y solo me voy a referir a esta persona con estas características. Mientras que cuando yo hago el retrieval augmentation, entonces ahí sí puedo apalancarme en bases públicas como redes sociales, teniendo en cuenta lo que les dije, las limitaciones, ¿no? O sea, esto va a tener sesgos y hay que identificarlos específicamente. Entonces, eh, él va a ser más proclive, o sea, si yo les digo, por ejemplo, él va a ser más proclive a tomar riesgos. En general, la IA, pues obviamente dentro de unos riesgos controlados, él toma más riesgos que los humanos. Entonces hay que ver cómo eso se construye dentro de un proceso y se limita. Las pruebas son muy importantes. O sea, le hago un entrenamiento a esta inteligencia artificial, genero unas encuestas para las personas reales y lo comparo con las respuestas que me da la IA. Veo y ahí comparo y veo los sesgos y hago nuevamente reentrenamiento. Ah, esa era una pregunta que me ha surgido. Si hay mediciones comparativas completamente independientes, ¿no? Para poder comparar, pues para poder definir el nivel pues, de afinidad o de Decisión. cercanía a los resultados. Sí, entonces, por ejemplo, en el estudio de Columbia, se hizo una batería de preguntas en las cuales no se entrenó a la IA, o sea, eran las preguntas de Sí. validación. Eh, y se hizo, y al compararlas, entonces ya tenías las respuestas del humano, se le hicieron las Ujú. preguntas a la máquina, y el porcentaje de match fue 86, 87% a nivel grupal. Eso es altísimo. Ahora, ese 13% que tuvimos diferencias, está acá, en estos riesgos de implementación, el tema de la sensibilidad, de los gustos, de olvidar, del conocimiento, aquí está reflejado. Bien. ¿Podrías recomendarnos un curso diplomado o algo relacionado para estudiar IA aplicada a research?
Actualmente hay mucha oferta y es complejo saber cuál puede ser más útil. Bueno, en general no conozco uno justo que sea para investigación de mercados. Hay unos de marketing específicos de diferentes universidades. Por ejemplo, yo hice el del MIT, es interesante, sobre la aplicación en business. Eh, Hay otros de la Universidad de Harvard, también muy interesantes en marketing aplicado. Y hay, digamos, si queremos a nivel local, eh, hay unos cursos específicos que se lanzan, no tienen tanta profundidad, no tienen, no, digamos, ya tendrías que hacer una especialización, maestría específica ya para la parte técnica, pero sí hay unos cursos que ofrece, por ejemplo, el CESA y la Universidad de los Andes sobre inteligencia artificial, muy recomendados, digamos, para los que quieren introducirse en ese mundo, ver las opciones que existen. Eh, Creo que el del CESA es For Life. Entran a la página, entran a la parte de For Life. Y ahí ya ahí los encuentran, hay bootcamps, hay de todo. Bien, Em, tenemos varias preguntas. Voy a buscar, digamos, como las más importantes, pensando, digamos, como en el tiempo, a no ser que nos puedas regalar 2 minuticos más de tu tiempo, Javier. Tengo, tengo ahorita un taller, pero dale, Ok, dale, hoy empecé. Tenemos entonces dos preguntas vamos con más. esta. Ujú. Bien, el gemelo digital es persona a persona, pero se pregunta, indagas al arquetipo, ¿correcto? Y en caso de no querer utilizar arquetipos, ¿puedo hacer las preguntas persona a persona, al gemelo digital? Del gemelo digital es que yo me hago un plano completo de lo que pienso. Entonces, tengo que tener el instrumento tiene que ser muy grande. Lo que les decía, una batería de preguntas de 500 en diferentes tiempos. Es tan robusto y tan profundo que esa es la diferencia con el de persona digital, que yo simulo son comportamientos. O sea, yo no estoy simulando una persona, si estoy simulando un tipo de personalidad que es diferente acá que cuando veíamos, bueno, ¿cuál es el más cercano? Los arquetipos de June o el buyer persona, si lo tienen en las empresas específico, entonces ya me agrego unas actitudes, pero yo no tengo que tener una encuesta tan grande acá, o sea, puedo simularla porque además de eso existe la documentación sobre el tema, yo puedo referenciarme en diferentes artículos y puedo hacer, digamos, esa investigación, irla agregando. Pero aquí no, porque es uno a uno, o sea, yo no le puedo agregar acá, bueno, tú eres un arquetipo, el ciudadano. No, no se puede, porque es la personalidad específica, a menos de que yo le haga un test de personalidad. O sea, para yo llegar acá, por ejemplo, el, el artículo de Columbia habla de hacer el Big Five para hacer los temas de personalidad. O sea, yo no puedo aquí agregarle una documentación o un contexto de una personalidad, de un arquetipo directamente. Lo tengo que establecer a partir de una batería de preguntas. Entonces, por eso es diferente el gemelo digital de la persona digital. Bien. ¿Y cómo funciona el tema de márgenes de error estadístico? En este caso, por ejemplo, lo que se hizo, lo que les decía del 87%, es la revisión uno contra uno, ¿no? O sea, aquí es qué tan preciso fue mi respuesta. Si yo respondí, las preguntas eran de selección múltiple. Si yo respondí de esta forma, qué tan preciso fue mi gemelo digital en responderme. Seguramente la pregunta está basada en una inferencia estadística, pero aquí cambia el paradigma. O sea, por eso al comienzo yo decía, el paradigma anterior es la inferencia estadística y yo genero un error muestral a partir de eso y un error sobre la encuesta, ¿cierto? Pero aquí Sí. voy a tener una simulación sobre el error que yo tengo en la precisión con respecto a mi humano de referencia. Estamos pasando de una inferencia estadística a una simulación de gemelos digitales. Bueno, ya empezó el taller. Qué pena con ustedes. Vale, Javier, muchas gracias por tu tiempo, muy interesante toda la información. Muchas gracias a todos los
participantes, asistentes a este webinar y esperamos encontrarnos pronto en el siguiente. Quedamos pendientes de la información que nos mandaste para que Carolina nos pueda ayudar con esos links. Muchas gracias, Javier. Feliz día para todos. Hasta luego. Ya, chao. Gracias a todos.